Las últimas 7 palabras o expresiones de Jesús en la cruz son un claro ejemplo de los grandes beneficios que el Evangelio y la obra de Dios provocan en nuestra vida. Quiero invitarte en este video a que repasemos cada una de estas 7 palabras, conozcamos su significado y escuchemos lo que a través de ellas Jesús quiere decirnos también de su obra en nuestra vida. Esto es Blanco por Dentro. El primer gran beneficio que se desprende de la obra de la cruz es la misericordia de Dios, que es gratuita para todos. La primera palabra que Jesús pronunció allí en la cruz fue: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. A pesar del terrible dolor y el sufrimiento que Jesús estaba experimentando y de ver las burlas, los maltratos, las humillaciones de sus agresores, Él eleva esta oración al Padre y pide que perdone a estas personas porque Él decía que eran ignorantes. Ellos ignoraban quién era Jesús y de qué se trataba esta cruz. Ellos no tenían ni idea de que este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que aquella cruz era el punto final de una obra que Dios comenzó desde antes de la fundación del mundo para reconciliar al hombre consigo mismo y para hacerle libre de la ley del pecado y de la muerte. Hoy en día mucha gente también ignora a Jesús y no entiende el verdadero significado de su sacrificio en la cruz. No conocen que las Escrituras dicen que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte. De tal manera que la muerte que nos tocaba a nosotros padecer por causa de nuestros delitos y pecados, Jesús, colocándose en nuestro lugar, lo padeció, llevó sobre sí el pecado de todo el mundo, para que ahora un nuevo camino hacia el Padre se abriera y podamos, como enseñan las Escrituras, acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar gracia, socorro y misericordia. El segundo gran beneficio que recibimos de la obra de Jesús en la cruz es la salvación. La segunda palabra que Jesús mencionó fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra fue dirigida a uno de los 2 malhechores que fueron crucificados a los lados de Jesús. Uno de ellos, no teniendo temor de Dios, se burlaba de Jesús. Sin embargo, el otro, reconociendo que ellos estaban ahí por causa de que eran culpables y reconociendo la inocencia de Jesús, le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y son impactantes aún hoy las palabras de este hombre en la cruz, porque a pesar de que él estaba mirando a un Jesús que estaba tan crucificado, golpeado, cansado, moribundo como él mismo, él logró ver más allá de lo que sus ojos físicos le estaban mostrando. Y él creyó que Jesús era quien decía que él era. Y que un día él vendría en su reino y que él deseaba estar en aquel día junto a Jesús cuando viniera en su reino. Por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta frase fue tan fuerte que logró arrancar una de las expresiones más lindas que el Señor ha dicho en su palabra cuando le dijo a este hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es que la salvación, como la recibió este hombre, se recibe únicamente por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. No se trata de nuestras obras, como decía Pablo, para que ninguno de nosotros nos gloriemos de lo bueno que somos o lo bueno que hacemos, sino de la fe depositada en Jesucristo. El tercer gran beneficio de la obra de Jesús es que Dios nos hace entender cuál es nuestro propósito. La tercera palabra de Jesús en la cruz fue dirigida a María, su madre, y a su discípulo Juan, cuando le dijo a ella: mujer, aquí está tu hijo, y a él le dijo: hijo, ahí tienes a tu madre. Y la Biblia dice que desde aquella misma hora él recibió a María en su casa. Algunos historiadores piensan que para aquel tiempo posiblemente José, el padre de Jesús, ya había fallecido, de tal manera que él no quería dejar a su madre desamparada, sino más bien al cuidado de Juan, cumpliendo así el principio de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Sin embargo, detrás de esta frase también se esconde otra enseñanza sumamente importante. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo un ser social y no lo creó para que viviera aislado de las demás personas. Y en esta comunidad, y aún si analizamos nuestra propia sociedad, todo gira en base a servicios que nos prestamos los unos a los otros. Unos prestan servicios de salud, de educación, otros de cuidado y protección, y por ahí va. El propósito de Dios para nuestra vida
es que vivamos para servir a otras personas, pero teniendo a Jesús como vínculo. En el caso de María y Juan, Jesús era el vínculo que a partir de ese momento uniría a estas dos personas en una vida de mutua ayuda y de mutuo servicio. Cuando Jesús está en una relación, cuando Jesús está en un corazón, el servicio ya no es hecho por interés, sino primeramente por el amor a Dios y también por el amor que Dios derrama en nuestros corazones hacia esa persona. El cuarto gran beneficio que Jesús conquistó para nosotros en la cruz del Calvario es la esperanza. La cuarta palabra que Él dijo en la cruz fue Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Jesús que la Biblia dice que no alzaría su voz en las calles y al que muchas veces no le interesó para nada el protagonismo, ahora con un grito muy fuerte dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que Él quería llamar la atención exactamente de las palabras que estaba diciendo. Algunas personas piensan que por causa de que el pecado del mundo estaba sobre Él en ese momento, el Padre le dio la espalda y se apartó del Hijo. Sin embargo, cuando Jesús dice estas palabras, Él estaba haciendo alusión a las palabras de David en el Salmo 22, que comienzan exactamente de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 comienza con un gran grito de angustia del rey David, pidiendo ayuda y protección de parte de Dios en tiempos difíciles. Sin embargo, en el mismo Salmo, el grito de angustia se cambia después por una expresión de profunda alabanza y de victoria, cuando él dice que Dios no había apartado sus oídos de su clamor ni su rostro de él, y que de él sería la alabanza en la gran congregación. Cuando Jesús dijo Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no es porque el Padre lo desamparó y se apartó de él, sino porque él sabía que esa expresión de angustia sería seguida por una expresión de victoria y de la alegría que le traería al corazón el alabar al Padre delante de la gran congregación de las muchas personas que él traería a la salvación. Sea cual sea entonces la situación difícil que podamos estar atravesando en la vida, que recordemos siempre que hay esperanza en Jesús, que si venimos a Él, Él puede cambiar nuestra noche en día, nuestro lamento en baile y hacer que todas las cosas cooperen para nuestro bien. El quinto gran beneficio que obtenemos de la cruz de Cristo es que Dios es un Dios que siempre nos va a mostrar su fidelidad. La Biblia dice que, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que se cumpliese lo dicho por las Escrituras, dijo: tengo sed. Y lo interesante de todo esto es que si Jesús ya sabía que todo estaba acabado, finalizado, concluido, ¿para qué cumplir otra profecía más? Y es que Jesús, mientras estuviera vivo, sería fiel al propósito por el cual Él vino a este mundo. Y Él, hasta el último momento de su vida, estaría cumpliendo aquel plan por el cual el Padre lo envió. Y sabía Jesús que para que se cumpliera esa palabra, en su sed no le darían un trago agradable, sino un trago amargo. En su sed le darían a beber vinagre. Pero aún así Jesús estuvo dispuesto a llevar esta demostración de amor por el mundo hasta el límite, hasta el último de sus alientos. Y aunque Él sabía que la respuesta de muchas personas ante este sacrificio de amor iba a ser de vuelta un trago amargo, Él estuvo dispuesto a amar hasta el final. La palabra del Señor dice que con amor eterno Él nos ha amado a ti y a mí, que por causa de eso extendió sobre nosotros su misericordia. Esas misericordias que se renuevan a cada mañana, porque grande es la fidelidad del Señor. Y en otra ocasión nos dice que aun si nosotros fuéramos infieles, Él permanece siendo fiel. Este, por supuesto, que no es un permiso para que vivamos pecando, porque Él siempre va a ser fiel a nosotros, sino más bien un consuelo para aquellos que en ocasiones cometemos errores, que dice la palabra de Dios que si alguno hubiera pecado, nosotros tenemos como abogado a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. El próximo gran regalo que Dios nos dio a través del sacrificio de su Hijo en la cruz fue su gracia. La sexta palabra de Jesús en la cruz fue: consumado es. Esto significa que la gran obra que Dios comenzó desde que el hombre pecó en el Edén y hasta ese momento estaba finalizada, estaba concluida. Por fin, entre Dios y el hombre se había creado un puente, un camino a través del cual el hombre podía tener acceso a Dios una vez más. Posiblemente has escuchado antes decir la palabra pontífice.
Y no solamente como una palabra aislada, sino más bien como un título que se le da a algunas personas. Porque pontífice significa precisamente esto, alguien que hace de puente entre Dios y los hombres. Pero la realidad es que ningún ser humano, ni de generaciones anteriores, ni hoy, puede ser nuestro pontífice. Porque el único que nos conecta con Dios, que es el puente que nos une con Dios, que abrió por su sangre el camino al Padre, es Jesús. Cuando Jesús dijo, consumado es, estaba dando por sentado de que la tremenda obra de salvación, de redención de Dios al mundo, estaba concluida. Ahora lo único que se necesita es depositar nuestra fe en el sacrificio de Jesús, recibir su amor, recibir su gracia, confesarlo con nuestra boca, y de esta manera dice la Biblia que somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Como lo diría el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, cuando dijo, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El séptimo gran beneficio que nos fue entregado por la obra de Jesús allí en el Calvario es el amor de Dios. La última palabra, la séptima palabra de Jesús en la cruz fue esta: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Posiblemente las personas que estaban crucificando a Jesús pensaban que lo habían sometido y que tenían alguna autoridad sobre él. Pero el hecho de que él estaba en esa cruz era por un acto voluntario, como él mismo lo diría en Juan 10:18. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Es entonces la cruz la demostración de amor más excelente de toda la historia de la humanidad, porque el justo padeció por los pecadores. El santo se entregó por aquellos que éramos indignos para darnos la oportunidad de participar de la vida eterna. Como bien lo diría la Escritura en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y note que en este texto está implícita la idea de que a pesar de que Dios sabía de que este era un sacrificio demasiado costoso, mucha gente al final no iba a creer, le iba a dar la espalda, iba a ignorar a Jesús. Pero para todo aquel que en Él cree, aquellos que depositan su fe, su esperanza, su confianza en Jesús y en el sacrificio precioso que Él hizo en la cruz del Calvario, hay una herencia de misericordia, salvación, propósito, esperanza, fidelidad, gracia y amor de Dios. Toda gloria y toda honra sean dadas a Jesús.